Disculpe, buen día. Ya. Si quiero ir al rancho de San Joaquín, ¿es por acá? No, otro río para arriba ahí. ¿Se podrá pasar? Fue un puente de Atasca. Por la arena, ¿no? Sí, tiene mucha agua. Voy a ver hasta donde llego, me regreso si no. Esto solo es utilizado por los puesteros. Acá sí está profundillo, ¿eh? Upa, no. Miércoles. Buen día, damas y caballeros, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo estoy en San Pedro de la Cueva todavía, un pueblito acá en Sonora, el segundo estado más grande de todo México después de Chihuahua. Tengo mucha curiosidad de hacer el camino que recorren los rancheros desde acá de San Pedro de la Cueva hasta sus respectivos ranchos por la cauce del río. Quiero ver cómo es. Entonces voy a ir por la cauce del río unos 22 kilómetros. Voy a salir por la reja por la que no quise entrar la otra vez y voy a volver a San Pedro de la Cueva y me voy a ir a un lugar que se llama Mazatán. Ahí voy a dormir hoy día, que está de acá a 1 hora y media, creo. Sigo aprendiendo algunas cositas todavía de la moto, sigo aprendiendo, como por ejemplo no tirar el guante, que esta moto vibra porque es monocilíndrica, entonces se cayó el guante ahí. Y otra cosa es, miren las maletas, miren esta maleta cómo la puse. O sea, prácticamente está en el suelo esa. Esta sí está un poquito mejor. O sea, no es tan fácil tampoco lanzarse con todo, cambiar maletas, cambiar todo. Voy a amarrarla mejor. Otra cosa que me han recomendado es que siempre la debo prender y dejar al menos 2 minutos prendida, que era algo que yo con la anterior no hacía, ¿no? Sí o sí tengo que hacer eso, me han dicho. Ok, estamos listos. Acá estuve hospedado 2 días, me quedé 2 días editando y al frente en el restaurante de la señora María estuve comiendo casi todos los días. Buenas. Un pueblito bastante tranquilo, la gente muy amable. Vamos a ver cómo está el río. Habían opiniones divididas. Habían algunos que decían que no iba a poder pasar y habían otros que decían que sí iba a poder pasar hasta un punto. Hasta el cauce del río son 5.7 kilómetros. Tenemos las 12 del mediodía ya. Ellos van a los ranchos, entiendo. Algunos me dijeron que solo podía pasar con caballo y algunos me dijeron que podía pasar solo con camioneta. Pero vamos a ver, ¿no? Acá sí voy a tener que bajarle la presión, ¿eh? Desde acá en teoría ya hay que improvisar y ya me perdí. No me perdí, pero me equivoqué. Uf, se hunde, pero como un... ¡Oh! Esto va a ser un parto, ¿ah? Un parto bonito. Voy a seguir aprendiendo de esta moto. ¡Fua! Cómo se mueve. Disculpe, buen día. Ya. Si quiero ir al rancho de San Joaquín, ¿es por acá? No, otro río para arriba ahí. Ah, cruzando este para la izquierda. Sí, para arriba. Ok. Estaba mal. Ahí va la carretera. Ya, gracias, señor. Mira, que va bien. ¿Se podrá pasar? Fue un puente de Atasca. Por la arena, ¿no? Sí. La arena que está finita y tiene mucha agua. Tiene mucha agua. Es pura agua, pues de ahí hasta allá está pura agua. Voy a ver hasta donde llego, me regreso si no. Muchas gracias. Cómo se mueve la moto. ¿Será por acá? No, no es por acá. Voy a tener que zamparme para allá, creo. Voy a bajarle un poco.
Esto va a estar entretenido, mientras dure va a estar entretenido. Cómo resbala. ¡Fua! La partecita que está mojada, mucho mejor. Pero sí, mire. Hay que sacar el piecito nomás. El piecito derecho, plin, plin, plin. ¡Fua! ¡Fua! Estas cosas son las que no entiendo. Ahora se va por allá, pero entiendo que por allá hay un rancho, ¿no? A ver cómo está el agua. No lo veo tan... Pero miren qué belleza de paisaje. Miren, por eso vine por acá. Por eso vine por acá. Miren eso. Uy, uy, uy. Por esto no, por esto no. Uf. Uf. Claro, esta se planta, ¿eh? Qué rico olor. Los que habrán transitado por ríos sabrán a qué me refiero. Miren, caballos ahí sueltos. Y miren qué belleza. Miren qué bonito. Uf. Yo pudiera manejar días por acá, ¿eh? Tengo comida, tengo todo. Esto es otra cosa. Miren esas paredes ahí de rocas. Qué bonito. Opa. Esto solo es utilizado por los puesteros. Acá sí está profundillo, ¿eh? No te quedes acá, papi, ¿por qué? No, que te vas a quedar, no. Uf. Es un desafío esto. Hay 3 leyes cuando vas por un río desconocido que no sale en el mapa. 1, no perderte. 2, no caerte. Y 3, no asustarte, creo, con las vacas. ¡Fua! Oh yeah, motorcito traca. Ambos sabemos que no te tienes que quedar acá, ¿cierto? De eso estamos claros. No quedarte era la tercera, no atracarte. Si uno se atraca, está frito. Cruzando con vaquitas, caballos, por en medio del río Moctezuma. Y miren esas montañas allá. Desafiando esta cosa que está más... Dios, cómo se hunde la llanta. Fue a miércoles. Fue. Uf. Ya me hizo sudar ya. ¿Cuántas veces creen que vamos a cruzar el río? ¿20 serán? Miren, para que se den una idea, estamos acá. Estamos en el cauce del río. Y el primer rancho al que vamos a llegar se llama Parodeahuachi, que es justamente está cerca a la reja por la que no quise entrar. Después hay otro rancho, entiendo que se llama Jovehui. Después hay otro San Joaquín, el Ancón 2, el Ancón 1. Entonces tengo 2 opciones, llegar a Parodeahuachi y volver a la reja,
o seguir hasta Ancón, pero de Ancón tendría que volver a Parodiaguachi. Voy a ver, porque hasta Parodiaguachi son 11 kilómetros y de ahí hasta arriba serían 9, que serían ida y vuelta 18. Hasta ahorita lo hemos hecho bien, pero he recorrido 1 kilómetro nomás. De todo ese río ha sido 1 kilómetro, 2 máximo. Y voy a llevar la cuenta ahí con el Chigi. El Chigi tiene un marcador de kilómetros. Estamos en 1885 kilómetros. Ahí voy a ir chequeando. ¡Wow! ¡Fua! Ojo que se están poniendo más gorditos los ríos. Más hondos, más profundos. Entiendo que es para arriba. Por acá, ¿no? Acá también está gordito, está profundo. Pero tengo que agarrar viada. Tractorcito, traca, traca. Ok. Las palabras mágicas para esta moto son tractorcito, traca, traca. Tractorcito, traca, traca. Tractorcito, traca, traca. Tractorcito, traca, traca. Uf, está muy profundo esto, Voy a ir por acá. Claro. Ok, perfecto. Yes. Qué bonito. Qué lindo esto. ¿De dónde apareció esto? Hemos avanzado cerca de 2 kilómetros. Señor, buenas. ¿Cómo está el camino para arriba? ¿Pero para dónde va? Parodiaguachi. ¿Parodiaguachi? Sí. Ah, está bien ahí camino. ¿Sí? Sí. ¿De ahí para arriba ya está difícil? Las cosas son. Sí, ¿no? A San Joaquín, Ancón. Solo ahí pasa hasta Ancón, ¿no? Hey. De ahí a la Junta ya no hay. No, ya para allá no. ¿Y los rancheros recorren esto siempre? Hey. ¿Y en época de lluvias? No, por ahí por arriba, pues, la sierra. Esto solo es en época de verano. Sí. Ok. Mientras hay lluvia, mientras no hay lluvia. Bueno, voy a seguir. Dale. Gracias. Dale, vale. Ellos son encargados del rancho San Joaquín y están llevando cosas, víveres para cocinar, para estar ahí un tiempo, ¿no? Vamos 7 kilómetros de los 11. Falta poquito ya. Oigan, qué buen entrenamiento he tenido con esta moto, ¿eh? Ni bien la agarré. Cruzar toda la Sierra Madre llena de piedras, de todo, subidas, bajadas, y ahorita arena y esta piedra suelta de río. O sea, le he dado duro, los primeros días han sido exigentes para esta moto. Para la moto, para el Chigi, para mí. Upa, no. Qué bonita esta parte. Miren. Miren esa piedra como roja, morada, naranja, miren. Qué chévere. Hasta ahorita no me he atorado, hasta ahorita no me he caído. Espero que no pase, y si pase que sea mucho después. Dije mucho después. Creo que no me entendió. ¿Y estos qué serán? A ver. Miércoles.
Vuelve, vuelve. Vuelve. Que la vida se me va. Vuelve. Nadie ocupará tu lugar. Queda tanto espacio si no estás. Sin ti la vida lentamente se me va. A esto se referían, ¿no? Los discos de embrague, ¿qué tal? ¿Todo bien? En teoría ya estoy en Parodiahuachi. Vamos a verlo por afuera nomás. Estamos lunes, igual creo que no hay nadie. Es grande el rancho, ¿eh? Miren, tiene su iglesia. Qué loco. Bueno, conocimos un ranchito, el ranchito de Parodiahuachi. Y ahora nos metemos a la carretera de nuevo. Sube, papi. Ok. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, damas y caballeros, abandonamos el río Moctezuma. Creo que ir más para arriba ya no tiene mucho sentido. Es como... la carretera se parece mucho. Así que... nos vamos. Esa es la reja. Bueno, gente, esta parte ya la vimos. Voy a ir a San Pedro de la Cueva de nuevo. Son 15 kilómetros. Ahí nos vemos. Feliz viaje. Nos vamos de San Pedro de la Cueva a un lugar que está a 14 minutos. Se llama la Cascada Petrificada. Un lugar muy bonito que me lo han recomendado, que tengo que conocer sí o sí antes de llegar a Mazatán. Voy a dejar la motito ahí. Miren qué linda vista de San Pedro de la Cueva ahí al fondo. Y vamos a caminar por acá. Miren, ahí ya se ve ya. Está muy cerquita del estacionamiento. Miren ese árbol. Tiene todas las raíces arriba de las rocas. ¡Qué enorme! Es muy loco cómo uno se encuentra. ¡Wow! Esto es hermoso. Este tipo de bellezas acá en medio de la ruta. Miren. Miren qué bello. No supieron decirme por qué se formó así, ni hace cuántos años. Pero miren, es muy largo. Es hasta allá. Y para acá también. ¡Wow! Uf. Esto debe tener miles, millones de años, ¿no? De petrificado. Es como una obra de arte, ¿no? Ay, acá hay cuevitas. Uf. Miren esto. Por acá se podrá meter, supongo, ¿no? No habrá animales peligrosos. Uf. Ya no se puede pasar más adentro. O sí. No sé, quizás sí. Ya tuve suficiente aventura hoy día. No me voy a meter. No me voy a meter más adentro. Es bastante grande este lugar. No, ya llegamos hasta acá. Ya no dejan pasar porque hay una cerca. Supongo que esto le da la vuelta, todo así. Pero esta es propiedad privada ya, miren. ¿Ven? Estas son de otro color, miren. Son más oscuras. Miren estas bolitas acá. ¿Cómo se petrifica de esta forma? O sea, si era agua antes, ¿por qué esta bolita se ha quedado ahí, no? ¿Cómo llega a formarse? Miren qué formas tan increíbles. ¡Wow!
Acá más adentro hay de color blanco. Miren, algunas más finitas. Qué lugares tan bonitos que uno no se espera conocer, ¿no? Hoy día me dijeron, anda a la Cueva Seca, te va a gustar. Está muy cerquita y miren, qué belleza de lugar, ¿eh? Y no sé, me parece raro que no cobren por entrar acá, porque es un lugar mágico. Yo no he visto algo así en mis viajes, creo. Hay una cascada petrificada también en Mitla, me parece. Creo que Mitla está en Oaxaca. Y si mal no recuerdo, son aguas termales saladas que brotan del suelo y esas se han solidificado con el paso del tiempo. Es muy bonito también ese lugar. Ahí tenemos el sol enfrente, son las 5 y 6 de la tarde. Hemos arribato a Mazatán. Estamos cada vez más cerca de Hermosillo, que es la capital acá del estado de Sonora. Estamos ya a 1 hora, 2 horas creo, desde este punto. Llegamos al hospedaje, al hotel. Bueno, el hotelito es bastante sencillo. Acá nos quedamos por el día de hoy. Mañana seguimos. ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo estoy en Mazatán, son las 9:30 de la mañana y hoy día vamos a ir a la capital de Sonora, a Hermosillo, y después vamos a ir finalmente al Golfo de California, pero para la parte de Sonora. ¿Se acuerdan que nosotros subimos a Alaska por Baja California Sur, por Baja California? Bueno, ahora estaremos en el Golfo de California, pero para la parte de Sonora. Voy a llenar combustible y después nos vamos a Hermosillo, que tengo que comprar un par de cosas en AutoZone. Lo primero y más importante es esta manguerita que viene acá al tanque de gasolina. Cuando yo me acerco huele horrible, huele a gasolina, y es que esa manguerita tiene una curvatura, entonces sale así y se tira para el otro lado para que yo no pueda oler todos esos gases. Siento un olor horrible y eso es perjudicial para la salud. Tengo que comprar eso sí o sí en Hermosillo. Y damas y caballeros, como les decía, vamos a ir al Golfo de México, vamos a atravesar el desierto de Sonora para llegar a un lugar que se llama Punta Chueca, lugar donde vive una etnia mexicana muy interesante, con tradiciones, con cultura. Es una etnia que tiene su propio idioma, sus propias leyes, y para ello tenemos que cruzar todo el desierto de Sonora por asfalto. Miren, le puse ahí la manguerita para que ya los gases salgan para el otro lado. Me compré una de repuesto. Compré una llave 24 para ajustar la cadena, una llave 17 para sacar el aceite del motor, 8 para sacar el filtro de aceite, y compré esto también para abrir acá el filtro de aire, que esto no pude abrirlo el otro día. Rodolfo me ayudó con todo. Tú cortaste esto, ¿no? Para que entre, si no, no entraba. Gracias, mi hermano. Es una buena idea esa, ¿eh? Quedó prolijo, quedó muy bien. Sandy, ya estás listo. Estoy listo, mi hermano. Cuídate mucho, Sandy. Muchas gracias, Gracias por tu ayuda. Bienvenidos a la capital de Sonora, damas y caballeros. Ya no estoy respirando estos gases. Está medio mariachi, está medio mareado. Damas y caballeros, como habíamos visto, la represa El Novillo se construyó en los años 60 y para eso tuvieron que inundar 3 pueblos: Patuc, Tepupa y Suaqui. Dichos pueblos tenían una iglesia muy representativa en el centro que le hemos visitado, la iglesia sumergida, y el gobierno tuvo una excelente idea, la idea de sacar la parte de adelante, los ladrillos, la construcción, la fachada de dicha iglesia, y traerla acá a Hermosillo, cuadro por cuadro, ladrillo por ladrillo, y reconstruirla en un parque que se llama el Parque de los 3 Pueblos, que la tenemos acá a nuestras espaldas. Cada parte de esta fachada pertenece a la iglesia original, ahora sumergida en la presa El Novillo. Miren, es bastante alta. Se requirió un gran trabajo para traer todos estos bloques desde allá. Miren, no son bloques pequeños, son anchos. Miren los relieves acá,
muy bien cuidados y la pusieron bloque por bloque hasta arriba. Si nos damos cuenta es solo la fachada, la parte de atrás es una estructura convencional, solo la fachada es la que trajeron. Me parece súper importante que el gobierno haya rescatado el frontis de esta iglesia y haya hecho una plaza acá en Hermosillo para que los hijos o quizás ya nietos de las personas que vivieron en estos 3 pueblos puedan venir acá y visitarla y recordar y haya un vestigio, una prueba de cómo fue esa iglesia originalmente. Me parece un lindo detalle. Acá está la plaza de los 3 pueblos y acá tenemos el Cerro Campana al frente. Vamos para allá, es un lugar muy representativo también de Hermosillo. De acá tenemos una vista espectacular de todo Hermosillo. Miren eso, es una ciudad bastante grande. La capital de Sonora, damas y caballeros. Con esta hermosa vista de Hermosillo, nos vamos en dirección a la playa. Nos vamos en dirección al Golfo de California. Nos vamos en dirección a Punta Chueca. Estamos entrando a territorio Comcac. Y la isla que vemos al frente se llama Isla Tiburón, que es la más grande de todo México y le pertenece a la nación Comcac. Si bien es cierto, estamos dentro del territorio mexicano, acá no existe la ley mexicana. Ellos tienen sus propias leyes, tienen su propio idioma, tienen su propia cosmovisión, tienen sus propias tradiciones, música, formas de vivir. Ellos eran nómades, cazadores, recolectores, pero ahora ya se asentaron acá en Punta Chueca y unos 30 kilómetros más al norte en otro lugar que se llama Desemboque. Pero todas estas tierras, hectáreas, miles de hectáreas, le pertenecen a ellos. Damas y caballeros, ¿qué tal? Hemos llegado finalmente a Punta Chueca, son las 5:30 de la tarde y en los siguientes días voy a intentar plasmar un poco de la vida acá de los Comcac en Punta Chueca. Tradiciones, música, artesanía, medicina, su historia en general. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, no se olviden de manita arriba, darle like, comentar, compartir el proyecto y suscribirse. Un grande abrazo. Chao, chao.